Audio Jungle. Esto es ACG Podcast, la voz de la Asociación de Consignatarios de Ganado. Bienvenidos a todos, es un gusto enorme recibirlos en una nueva edición, un nuevo episodio de ACG Podcast, Voces del Negocio Ganadero, donde repasamos con socios, productores, empresarios, jerarcas, autoridades y mucho más, todo lo que tiene que ver con el negocio ganadero en un momento tan especial, en un año electoral. Y en el día de hoy recibimos aquí en el estudio de Sound City en Carrasco, en Piso, a Luis Romero Álvarez, consultor, ingeniero agrónomo, máster en economía, para conversar un poco acerca de lo que es el escenario internacional por un lado y también lo que está sucediendo en nuestro país y de qué forma esto puede bajar a tierra eventualmente en lo que es este año la campaña política. Luis, primero que nada saludarte, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Hernán, por invitar y mis saludos a la audiencia. Luis, bueno, vamos de lo general a lo particular, podríamos decirlo. Comencemos hablando entonces del escenario internacional. Lógicamente de la pandemia a esta parte hemos atravesado distintos ciclos de precios y bueno, también está la incertidumbre de qué es lo que podemos esperar hacia los próximos meses o hacia los próximos años. ¿Hay alguna tendencia establecida, algo que podamos esperar con base en cierto argumento? Sí, yo pienso que vienen cambios muy fuertes en el escenario del mercado de las commodities en general, que se van a producir en un mediano plazo corto, digamos, algo así como 5 años, 5 a 10 años, van a cambiar radicalmente las relaciones comerciales en el mundo y va a ser un shock tan fuerte como el que ya conocimos y básicamente liderado por China. En las épocas de Mao, China no existía. Eran el mismo país, tenían, yo qué sé, 200 millones menos de personas, pero eran 1.000 millones igual, y China no marcaba el tanteador. Nadie se enteraba de que China estaba allá. Después, en el 78, llegó Deng Xiaoping, abandonó todas las prácticas de Mao, volvió, digamos, la propiedad de la tierra, el capitalismo, los incentivos del comercio y del mercado, y China empezó a crecer. Claro, crecer mucho al principio porque partía de un nivel chiquititito de economía. La economía china era minúscula. Y entonces empezó a crecer violentamente la China que conocimos en las décadas pasadas, que, digamos, la llevó rápidamente a ser la segunda potencia del mundo, y muy pesada, muy importante, con ese crecimiento tan fuerte, una población que mejoró su nivel de ingresos violentamente. Por ejemplo, hoy un obrero chino cobra $8 la hora. Ya no es por un plato de arroz como era antes. Sí. Eso cambió, digamos, imagínate lo que sería el comercio mundial de las commodities sin China. Un cambio radical. Bueno, ese proceso tan violento está llegando a su fin por varios motivos. Primero, paró de crecer la población china. Segundo, China encontró resistencias internacionales porque finalmente, después de crecer mucho, y básicamente por la acción violenta de Trump, se fue al conflicto, al enfrentamiento. Que antes venía un paradigma chino que decía, espera tu tiempo, esconde tu fuerza. Eso era lo que guió a los líderes chinos desde Deng Xiaoping para adelante hasta Xi Jinping, el actual. Xi Jinping dice, llegó tu tiempo, muestra tu fuerza. Entonces China cambió. Trump la enfrentó, le puso aranceles y eso separó las aguas y básicamente empezó a frenar la capacidad china de exportar todo lo que quería. Que venía, se había metido en la Organización Mundial de Comercio, por abajo de la línea del radar, había abierto todos los mercados y exportaba. Ahora llegó ese conflicto geopolítico y, por ejemplo, Europa le acaba de poner 36% de aranceles a la exportación de autos chinos eléctricos hacia el mercado europeo. Impensable antes. Primero, China, desde ese punto de vista, ya no es la China de antes que podía exportar todo a todo el mundo, tampoco es la China barata que podía producir cualquier cosa baratísimo, empezó a promocionar su mercado interno, y ahí llegan dos cambios que los vamos a empezar a ver muy violentos. Primero, China arranca ahora con lo que hizo Europa en el 74 con la política agrícola común. Queremos el autoabastecimiento y vamos a pagar por eso. Ah, bueno. Eso es distinto, nunca pasó. China tiene el 8% de la tierra productiva del mundo y con problemas de agua en muchas regiones,
y el 25%, cortando grueso, de la población mundial. Siempre le faltó. Claro. Pero le faltó si no ponemos plata, tecnología y empujamos la producción. Ahí la cosa empieza a cambiar. Primer argumento. Ahora, el nuevo plan quinquenal busca la autosuficiencia alimenticia forzada adentro de China, poniendo plata, poniendo tecnología y haciendo lo que haya que hacer, poniéndole 2 pisos a la tierra buena si le tienen que poner, con riego, con lo que sea, pero producir más en casa. Eso nunca estuvo. Ahora está y vamos a ver los efectos en poco tiempo. Primer tema. No creo que lleguen a autoabastecimiento completo de todo, o por lo menos no en un horizonte relativamente cercano de tiempo, pero van a producir mucho más de todo lo que consumen. Como hizo Europa. Europa, yo que sé, consume 8 millones de toneladas de carne e importa 300.000. O sea, Europa produce su carne. Y no tendría por qué. Hubiera sido más lógico no tener política agrícola común y traer carne de nosotros toda, o prácticamente toda, con los números al revés, pero no. Bueno, China empieza eso que es nuevo. No era así antes, es así a partir de ahora para adelante. El segundo factor es que China y Rusia históricamente se llevaron horrible. Porque básicamente Mao y Stalin se detestaban. Estuvieron a punto de agarrarse a los tiros en la frontera varias veces. Aunque eran comunistas los dos. Pero por sus personalidades se detestaron. Entonces nunca hubo una asociación estratégica obvia entre China, con su mercado, su plata y su necesidad de energía, con Rusia, con su capacidad de producir comida y sus fuentes energéticas, que están a distancia de ferrocarril, unidos por tierra, con oleoducto, tren, carretera. En cambio, China importa todo lo que importa de energía y de comida por barco. Cuando la flota americana todavía, aunque China viene invirtiendo a todo galope en su potencia naval, es más fuerte y puede bloquear en el mar de China, en el estrecho allí al lado de Taiwán, bloquear el pasaje de energía y comida para China. ¿Qué país resiste una guerra si no tiene para su población energía y comida? ¿Cuánto aguanta? Nada. Entonces, estratégica y geopolíticamente, eso para China es una debilidad espantosa que tiene que corregir, porque ahora se sacaron las caretas. Ahora es, y no sé cuándo nos vamos a enfrentar. No sé cuándo voy a tomar Taiwán, como Rusia había tomado Crimea en el 2014 y tomó ahora el norte de Ucrania. No sé, puede pasar mañana. Y si pasa, y va a entrar en conflicto la contraparte, conflicto abierto o no. Bueno, las probabilidades cada vez van subiendo más. Sí. Entonces tienen que evitar esa debilidad. Y por primera vez, Rusia, acorralada por las sanciones occidentales, etcétera, etcétera. Se empiezan a acercar. Yo, no, ninguna sanción, te ayudo con mi sistema bancario para que puedas transar, te compro toda la energía que Europa ya no te quiere comprar y empezar a producir alimentos para mí. Antes de la Revolución Rusa de 1917, Rusia era el principal exportador mundial de granos. Y al caer el muro de Berlín en 1989, era el principal importador mundial de granos. Las tierras y los agricultores eran los mismos, el clima era el mismo, el problema era el sistema. El sistema fracasó en Rusia y en todo lo demás donde aplicaron ese sistema. Pero el potencial de producir comida de toda esa zona es enorme. Y sigue creciendo y subiendo, y China se lo lleva todo sin dependencia de que un banco tenga que cruzar un estrecho donde hay una flota que lo para. Por la ruta, por el tren o por el gasoducto de la energía rusa, que sabemos que tiene petróleo y gas que China necesita. Entonces, eso va a cambiar a China en cuanto a la preferencia de los proveedores. Rusia Rusia y sus países satélites, porque hay varios, como Bielorrusia, por ejemplo, que acompañan a Rusia. ¿Tá? Rusia y sus países satélites se van a volver proveedores preferentes de China, porque le van a pagar, no le van a hacer sanciones, le van a financiar, le van a comprar todo, combustible y comida. O sea, va a ser un combo donde... Y además ya están haciendo alianzas militares, además ya están haciendo, digamos, movimientos militares conjuntos y todo ese tipo de cosas. O sea, viene un eje que nunca existió. Claro. Y que tiene la producción de commodities como una de las patas fuertes que le sirve a Rusia y le sirve a China. ¿Las consecuencias de esto ya se están viendo? A ver, en el entendido, por ejemplo, de que China ha sido la explicación fundamental de lo que ha sido, por ejemplo, la exportación de carne de Uruguay en los últimos años.
Y ahora se está viendo, digo, se vio en la propia Feria de Cial hace poco, una tónica algo más estancada, por así decirlo. China tuvo un escalón fuerte en el tema de compras de commodity, no solo de carne, hace relativamente poco, y provocó la baja de que estábamos a $5.000 la tonelada de exportaciones de carne o por ahí, sí, 4.000 y pico, y bajó a 3.000, bajó 1.000, 1.500 dólares, así, y eso se llamó China. Y eso llevó a que, bueno, empezáramos a expandir mercados secundarios, buenos también, pero que no estaban llevando tanto, porque China no solamente llevaba todo, sino que lo llevaba a buen precio. Ahora lleva, no todo, sino parte, y a precios más bajos. Esa es la China que tenemos ahora. Motivos varios. Uno, esto que estoy mencionando, empiezan a volcarse hacia, digamos, los países de la esfera rusa. Segundo, otros países han aparecido a competir, por ejemplo, Brasil, que Brasil es muy cíclico en producción de carne vacuna, por ejemplo. A veces sí, es un gran exportador y a veces casi que no exporta o importa. Pero cuando está adentro te gana a precio de una forma... Claro, Brasil exporta a buenos precios. No hay que creer que exportan regalado. En realidad el precio promedio de exportación de Uruguay es más bajo que Argentina y Brasil, aunque nosotros exportamos más porcentaje con hueso, que es parte de nuestra enfermedad uruguaya. No tiene mucho sentido que un país exporte una vaca viva, en pie, hasta el fin del mundo. ¿Pero cómo puede pasar eso? Bueno, pasa porque tenemos una estructura económica tan adversa que agregar valor en este país se va volviendo cada vez más imposible. Y la carne con hueso es una vaca viva un poquito después. Pero es la misma enfermedad. ¿Por qué no podés ir más adelante en la cadena? ¿Porque los empresarios son bobos? No, son aviones nuestros empresarios de frigorífico. No lo pueden hacer porque las cuentas no dan. Y ellos respetan la ley del mercado. Ellos hacen hasta donde da. Entonces, ese marco internacional nos muestra una Europa que sigue cerrada, con grandes conflictos internos con los agricultores, pero que muestran su músculo, lo vimos recién. Sí. Se pararon de mano y la cosa cambió. El Tratado del Mercosur, por ejemplo, lo voltearon con una mirada. Macron reculó en chancleta y se escondió en un cuartito, y por ahí van las cosas. Entonces, Europa, con su potencia productiva, porque produce mucho, subsidiado sí, pero produce mucho, con su economía cerrada, como la sigue teniendo, y va a ir cambiando la manera de cerrar hacia normas pararancelarias. Ahora, para exportar tenés que llevar un certificado libre de deforestación. Acabamos nosotros de ser el primero por una exportación de carne del Uruguay a Europa. ¿Y eso es una norma ambiental o una norma arancelaria para frenar importaciones? Y es una cruza, esa es la verdad. Todas herramientas para amansar a sus productores, que dijeron basta, se cansaron, porque ¿qué pasa? En el interior, por un lado los subsidia, pero por el otro lado los presionan horrible. Las normas ambientales son durísimas, entonces ellos dicen, pero nosotros tenemos que cumplir con todas estas normas ambientales que nos aumentan los costos, pero vamos a importar el mismo producto que yo produzco, pero de un lugar donde no obedecen ninguna de esas normas, y eso no es competencia desleal. Entonces tienen un punto ahí, y ese punto se refleja en que la Comunidad Europea tiene que pedirle a lo que viene de afuera normas de producción allá parecidas a la que ella tiene acá. No porque tengan demasiado interés, porque los productores, si no funciona así, rodean la ciudad con los tractores y terminó la discusión. No tiene fuerza política Europa, porque tiene un sistema político muy atomizado. Las alianzas son de muchos partidos y ganan por pequeños porcentajes y se desarman y la fuerza va para el costado. Entonces, 8%, que es el voto agrario en Francia, por ejemplo, que es el corazón de la agricultura europea y la que finalmente decide, por algo Macron es el que dice, no, el acuerdo con Mercosur no. ¿Por qué? Porque su fuerza agrícola es la mayor políticamente, es 8%. En los sistemas políticos atomizados de Europa, nadie aguanta 8% en contra. Entonces nadie puede decir, no, vamos a abrir y que los ciudadanos, que son el 92%, estén mejor gracias a las importaciones, porque eso es defender el interés del pueblo. Nadie lo puede decir porque ese 8% lo voltea al poder en el momento que dijo ese discurso. Al otro día no tiene más poder. ¿Y por qué? Porque cambiaron las alianzas y él está fuera. Entonces eso da una fuerza política al sector agropecuario agigantada por la atomización. Y el agro vota todo junto. Vota agro. Después vos querés ser izquierda, derecha, todo bien. Pero el que hable en contra del agro o algo que nos va a perjudicar, se cae. Porque lo volteamos. Luis, en la exposición de China me quedó pendiente preguntarte por
todo lo que es el sudeste asiático, que también ha estado bastante en agenda. En el tiempo en el cual se comenzaba a avanzar en las conversaciones por el TLC con China, apareció, por ejemplo, la intención de admisión, la intención de ingreso de Uruguay al Transpacífico, que entre medio, seguramente no para aquellos que conocen bien de fondo el tema, pero entre medio resultó que era hasta más interesante que lograr, por ejemplo, un TLC con China. Ahí están, por ahí están los principales desafíos de Uruguay, abrirse los mercados, no solo China, sino todos los países que están ahí, Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur. Claro, Uruguay, ahí viene una parte que ya nos va trayendo hacia nuestra región. Uruguay, especialmente por ser una economía chica, necesita ser muy abierta para poder crecer mucho. Una economía chica y cerrada es una condena a la mediocridad. No hay cómo zafar. Y ahí tenemos que decir, bueno, pero ¿y somos abiertos o somos cerrados? Pues capaz que no hay tanta urgencia y somos bastante abiertos, que un poquito más no va a cambiar nada. Somos súper cerrados. ¿Cómo se mide la apertura o cierre de una economía? Hay una formulita muy básica. Sumás exportaciones más importaciones y las dividís entre el PBI. Cuanto más grande ese número, quiere decir que el peso del comercio exterior es más grande en la economía, más abierto sos. Esa cuentita está hecha para todos los países del mundo, por el Banco Mundial, porque eso ya son estadísticas nacionales que están recontra publicadas hace 50 años. Entonces cuando mirás a ver el ranking de ese número, quiénes son los muy abiertos, quiénes son los muy cerrados. Los países más cerrados del mundo son 4. Myanmar, que no puede ni entrar caminando como turista, o sea, no es que no puedas comerciar, está cerrado de verdad. Argentina, Brasil y Uruguay. Otro numerito. Arancel promedio del Mercosur. ¿Cuánto cuesta meter un bien para dentro del Mercosur? Vendérselo al Mercosur, promedio, más o menos, 16%. Arancel promedio de Estados Unidos, el mejor mercado del mundo, el más grande, 4%. Somos súper cerrados. ¿Y por qué es grave ser abierto o ser cerrado? La explicación viene de la vieja época de la sustitución de importaciones, la CEPAL, con el doctor Raúl Previs, que era el que iba adelante, que impulsó la sustitución de importaciones. Vamos a producir en casa lo que consumimos, que parece una idea de lo más sensata. El que la explicó primero fue uno de los padres fundadores de Estados Unidos, creo que fue Jefferson, que dijo, hablando de si ponía aranceles a Estados Unidos o no ponía aranceles en su economía al principio, cuando estaba empezando a ser una nación, este gran hombre dijo, yo no entiendo mucho de economía, pero sí entiendo lo siguiente. Si nosotros compramos el producto en el exterior, ellos se quedan con el dinero y nosotros nos quedamos con el producto. Y si compramos el producto acá, nosotros nos quedamos con el dinero y con el producto. Lo cual es una lógica simple, pero que tiene mucha fuerza. Y eso caminó desde Jefferson hasta Previs, con la misma lógica. Cerremos la frontera, produzcamos acá las cubiertas, la batería, los tractores, todo. Acá, en casa. ¿Cómo se hace? Levanto los aranceles, no puedo importar. Alguien va a poner una planta acá adentro para fabricar cada una de esas cosas. Así se hizo. Con aranceles de novela, cuotas, todo lo que quieras hacer, tipo de cambio diferencial, lo que se te ocurra. La idea es que no entre nada. Lo hicimos. Lo hicimos con fuerza y fue la parte del mundo donde más se jugó eso, fue América Latina. ¿Qué pasó? Al principio la respuesta es interesante, porque claro, uno ponía una fábrica de una cosa, otro ponía una fábrica de otra. En ese periodo inicial había inversión, creación de puestos de trabajo, la economía movía. Entonces parecía que aquello venía bien. Y después se paró, se planchó y se murió. ¿Qué pasó? Atraso cambiario estructural. Lo que mató a la sustitución de importaciones, que si hubiera seguido como al principio, seríamos supermillonarios, unos países riquísimos, fue lo siguiente. Se puso la primera planta de cubiertas o de baterías. Perfecto. No entró una segunda planta porque el mercado estaba abastecido con la primera. Y como era una planta relativamente chica, no era la mejor tecnología del mundo, la escala no alcanzaba, no podía exportar. Entonces una vez que abasteciste el mercado interno, ¡pum!, se paró la inversión, la creación de empleo, todo se paró. Pero ¿cuál fue el problema, el veneno, la inyección tóxica que mató todo lo demás? ¿Quién compra dólares en una economía? Los importadores. ¿Qué pasa con el tipo de cambio real? Como las papas, oferta y demanda. Si vos bajás demanda de dólares, ¿qué pasa con el tipo de cambio? El tipo de cambio real cae. Atrasás el tipo de cambio porque no tenés demandantes. Los importadores, que tienen que llevar dólares al exterior para traer una heladera,
no compran dólares porque no pueden traer la heladera, porque cuesta 1000% de aranceles y la heladera vale como si estuviera hecha en oro acá adentro. Entonces, no importan. Al no trabajar los importadores importando, se te cae el tipo de cambio real. Entonces, los que podían hacerte crecer para siempre, que son los exportadores, la agroindustria, quiebran. Porque imagínate el Uruguay hoy con un tipo de cambio a 20. ¿Qué queda en pie? Nada. No exportás nada. Eso pasó con la sustitución de importaciones, que cayó por un atraso cambiario estructural. Violento porque cerraste totalmente la economía. No tan violento es el que tenemos ahora. Tenemos un cierre de la economía, no total, no como la sustitución de importaciones, donde básicamente no importaba nada. Pero tenemos una economía cerrada. Mismo efecto, importamos poco, eso ayuda al atraso cambiario. Con lo cual frena que las agroindustrias inviertan, crezcan, la producción se multiplique y el país camine fuerte con el motor de lo exportador, que es lo que precisas. Bien. Entonces, de ese punto de vista, hay un tema en cuanto a este tema de los tratados con el exterior, y es el siguiente. Un periodo que básicamente tuvo su apogeo en la ronda Uruguay del GATT, donde estos temas se manejaban en forma multilateral, todos contra todos, que era muy bueno. Para Uruguay era lo mejor. Ronda Uruguay del GATT, resultado positivo, fue, bueno, todos se comprometieron a abrir sus mercados, 5%. Incluso Japón tuvo que abrir 5% del mercado de arroz. Lloraban los japoneses, hacían cola para comprar el último arroz puro japonés. Porque Uruguay producía el sapónica, que no es el orilla sativa, que es el que consumimos nosotros, el de ellos es el orilla sapónica, que es un grado redondito y pegajoso. Por eso es tan fácil comer con los palitos. Yo los quiero ver a los japoneses con los arroces nuestros, levantarlos con los palitos. Pero ellos querían el arroz japonés culturalmente. La única manera de que Japón pudo cumplir con la norma de la OMC entonces, GATT, OMC ahora, GATT entonces, ustedes tienen que importar 5% de su consumo sí o sí, fue mezclar arroz externo, en parte uruguayo, con los arroces japoneses, para que no hubiera más arroz japonés puro. Hicieron cola los japoneses en las puertas de sus tiendas para comprar los últimos arroces japoneses puros. Eso fue el multilateralismo. Era positivo, baje aranceles, abra su mercado, bla, bla, bla. Bien, importante, positivo. Fue la primera vez que se puso el tema commodities adentro de la negociación de comercio internacional. Antes era para bienes industriales. Después de eso vino la ronda de Doha, que fracasó, y después de eso el multilateralismo se murió. No hay negociaciones multilaterales. ¿Qué es lo que queda en pie? Pico a pico. Bloque a bloque o país a país. El Mercosur tiene dos países muy proteccionistas adentro, Brasil y Argentina, donde hay industrias grandes, porque ya tenían economías grandes que permitieron sostener sectores industriales grandes, que tienen mucho peso político. Financian campaña, tienen lobby, dan mucho empleo y se plantan en la calle diciendo no, eso no. Y eso tiene fuerza, es muy difícil revertirlo. Ahora Argentina con la revolución Milei está diciendo queremos apertura. Nunca lo dijo. Y Brasil menos. Y entre medio estamos nosotros. Y no solamente no lo hacen ellos, porque tienen todos esos temas internos, sino que no dejan que lo hagamos nosotros. Cada vez que lo quisimos hacer nos retaron y nos frenaron. En el primer presidencia de Tabaré vino Bush y le puso un tratado de libre comercio con Estados Unidos en la bandeja. Presidente, lo hacemos ya. Usted y yo. Hecho. No hay que pedir permiso a nadie. No lo pudieron hacer. Gargano era el ministro de Relaciones Exteriores y puso el grito en el cielo. Y Itamaraty de Brasil... se habla hasta el día de hoy de ese tratado que se dejó pasar. Se dejó pasar. Lo que costaría hoy hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sencillamente sería imposible hoy. Bien, entonces, ¿qué le pasa a Uruguay? Uruguay quedó preso del Mercosur, habiendo perdido la condición que tenía antes del Mercosur. ¿Qué teníamos antes del Mercosur? Cauce y PEC. Tratado con Argentina y Brasil, lista de productos que eran todos los importantes, sin aranceles. Yo te compro y te vendo lo que esté en esta lista sin aranceles. Y después cada cual maneja su política externa como quiere. Eso era antes del Mercosur. Perdimos eso. Teóricamente, tenemos la frontera abierta para tránsito de productos. Minga. Cuando tenemos nuestra cosecha de arroz, no pasa un camión para Brasil. ¿Y por qué? Porque siempre aparece un juez que dice que hay una bacteria, y entonces Itamaraty dice, qué barbaridad, infelizmente, tengo que ir a la Suprema Corte, qué sé yo, y hasta que no se vende todo el arroz brasileño no entra un camión uruguayo. Resultado, acá nos cansamos que el arroz valga $8 la bolsa y en Brasil 16. El mismo arroz del otro lado de la frontera con libre tránsito. ¿Qué quiere decir eso? Que no funciona. O sea, el Mercosur no ha funcionado.
El Mercosur, eso es la conclusión. Mercosur no funciona, por eso yo hace mucho tiempo que estoy diciendo, y es una decisión de esas que como tirarse de un precipicio, pero que hay que hacerla. Uruguay tiene que salir de la posición de socio pleno, los 4 que fundamos el Mercosur, y pasar a la posición de Chile, que es socio, miembro, asociado del Mercosur. Si Chile puede ser, ¿por qué no puede ser Uruguay? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo está la posición de Chile respecto al Mercosur? Miembro asociado. ¿Qué quiere decir? Si te compro o te vendo, arancel cero. Perfecto. Lo que precise de mí, llévalo sin aranceles, y lo que yo encuentre bueno de comprar de ti, lo compro sin aranceles. Listo. Chile tiene 90 TLCs. Nadie lo reta y dice, no hagas. El problema es Chile, que además estaba gobernado en su mayoría en las últimas décadas por gobiernos de izquierda. No tiene ningún problema. Y entendió como país chico que si quiere funcionar bien tiene que abrirse al mundo. ¿Y cómo te abrís al mundo hoy? Con tratados de libre comercio, no hay otra. Y si no te abrís, ¿qué pasa? Sustitución de importaciones, quedás chato. La alternativa para Uruguay es violenta. Necesitamos abrirnos. Abrirnos como Mercosur. Ya se intentó, el tratado con la Unión Europea lleva 25 años de negociaciones. 25. No simbólico. Real. 25 años, literal, contados. Nunca lo pudimos firmar. Y estuvo pronto varias veces. En el 2019 estaba todo pronto. Estaba en la cruz en lápiz donde había que firmar abajo. Estaba todo negociado. Siempre aparece un Macron y siempre se levantan los productores. Entonces, el tema de la apertura de economía es decisivo para un país como Uruguay. Se precisa avanzar hacia decisiones, vamos a decir, extremas en esto. O sea, de realmente poner el zorrillo arriba de la mesa. Creo que la solución que pintaba lindo, que Uruguay la propuso benévolamente, antes de decir, y yo lo voy a hacer. Y está. Uruguay tiene un tratado libre de comercio con México, él solo, estando dentro del Mercosur. O sea, no es un pecado capital. Brasil acaba de bajar los aranceles él solo unilateralmente para el arroz. O sea, no es que son todos unas carmelitas descalzas y yo quiero hacerme el pirata. No es así. Pero Uruguay tiene que abrirse. Y la propuesta que venía, que capaz que ahora con un poco de apoyo a Argentina se puede hacer, es avancemos a distintas velocidades, como en otros lugares del mundo se ha hecho. Uruguay se abre más rápido y Brasil se abre más lento. Si lo precisa así, si sus fuerzas políticas lo deciden así, todo bien. Pero quedar todo el grupo de países atado al más lento de todos, que capaz que no se abre nunca, pero que tiene un mercado grande, que le ayuda a flotar un poco mejor. Porque además lo del libre tránsito, lo hemos visto, tiene muchos bemoles. Bueno, son esas cosas que dentro de lo que es la política uruguaya, ya está. Hay temas que hay que decir, esto hay que arreglarlo. Esto nos está condenando mal. Ese es uno de los temas que sin duda va a estar sobre la mesa en la campaña política. Y hay otro que se viene hablando de años, que es el costo de Uruguay, ¿no? El costo del Estado. Dentro de eso también puede incidir para el aspecto productivo y para los sectores agroexportadores y a la hora de competir lo que es el tipo de cambio. ¿Es viable pensar en una baja del costo del Estado en Uruguay o en una baja de los costos productivos en un Uruguay que pueda producir de una forma más eficiente, que pueda competir de una forma mejor, sobre todo en los productos agroexportables? ¿Lo ves también sobre la mesa ahora en esta campaña política? Sí, absolutamente. Ese tema es obligatorio que esté sobre la mesa porque nos jugamos casi todos los boletos. Y ese tema, si lo querés reducir en una sola expresión, es la reforma del Estado. Que la planteó Tabaré. Mujica, no, cero. Mujica cuando asumió dijo, vamos a hacer la reforma a la neozelandesa. Yo sé cómo fue la reforma de Nueva Zelanda. Porque acá vino a dar una charla la doctora Richardson, que había sido la presidenta del Banco Central de Nueva Zelanda cuando hicieron la reforma en el 84, y dio una charla en la Asociación Rural de Florida, que yo invité porque es como mi querencia, y no sé por qué desentendimiento en la logística, no había nadie para llevarla de vuelta a Montevideo. Y como yo volví en mi auto, le digo, doctora, yo la llevo. Hablo francés, hablo inglés, y entonces conversamos mano a mano todo el viaje y me contó los detalles de lo que era la reforma neozelandesa del 84 que acababa de mencionar Mujica recién asumido. Dijo, guau, a este hombre nadie le explicó lo que era la reforma neozelandesa, porque si le llegan a explicar nunca más menciona la palabra Nueva Zelanda, ni siquiera para reforma, tal cual, nunca más, no solamente no se hizo, sino que nunca más la mencionó. La reforma de Nueva Zelanda fue, para muestra basta un botón, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué tenía que hacer? Igual que acá, hacer las rutas, ¿no? Y los puentes. Perfecto. Hicieron la reforma y terminaron con 9 personas
9 empleados totales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Nueva Zelanda en el 84. El ministro, una secretaria para atenderle el teléfono y llevarle la agenda, 3 abogados y no sé, nada. Todo el resto tercerizado. ¿Y cómo hacían? Bueno, si tenemos que hacer una carretera, contratamos con una licitación quien hace el diseño de la carretera. Diseño, qué tan ancho y cómo son los puentes y para dónde, qué materiales, qué capas, todo. El diseño, los planos y toda la descripción técnica de qué carretera queremos. Con eso llamamos a licitación para quien la haga. Y se presenta no sé cuánto y elegimos el que, cumpliendo esos planos y esas exigencias, la va a hacer al menor costo. Lo contratamos. Y después, para pagarla, contratamos otra empresa que supervisa a ver si la hizo de la profundidad adecuada, el ancho adecuado, la resistencia de los materiales adecuados, y si va diciendo sí, hicieron 20 kilómetros, están cumplidos, se libera el pago. Resultado, hicieron las carreteras a la mitad del precio que duraron el doble, que es lo que le interesa a la población, en vez de tener 4 mil empleados públicos ahí, ir haciendo todo como Dios los ayuda. Bueno, esa fue la reforma neozelandesa, ¿correcto? Cosa que Mujica, por supuesto, no hizo, después se volvió a hablar, y en este gobierno reformista, porque se enfrentó a la seguridad social, que era un tema, que era una bomba haciendo tic-tac, y le entró, se enfrentó a la reforma educativa, que era un tema de un fracaso estrepitoso de la sociedad, porque ya vemos, el 50% de los chiquilines no termina liceo. Somos de toda América Latina, de 17 países, le ganamos a Haití y a Guyana, creo. Todos los demás están mejor que nosotros en qué porcentaje de los niños terminan liceo. Bueno, y no estoy hablando de que entiendan algo los que terminan liceo, porque no saben escribir, no saben entender lo que se dice, no saben nada. No están con una buena educación, las pruebas PISA te muestran, estamos en el horno. Entonces, el gobierno se enfrentó en la reforma educativa, que tenía enormes resistencias sindicales, porque el sindicato de la educación es súper conservador, no quiere que cambie nada, y lo único que no importa son los chiquilines, importa todo el resto, es evidente, y resultado, bueno, el gobierno avanzó y empezó a hacer una reforma educativa que seguramente requiere otros capítulos, pero atacó. ¿Y la reforma del Estado? Jorge Valle entregó el poder con 220 y pocos mil empleados, para un país que tiene la misma gente, y mucha más tecnología que ahorran personas, esa es la tendencia en el mundo entero. El Frente entregó el gobierno con 308.000 empleados. El propio Astori, que fue quien los contrató porque manejó la política económica del Frente durante 15 años, decía que sobran entre 70 y 80.000 funcionarios, que él había contratado, pero él también decía después que están sobrando, que los tenemos que sacar. Bien por él porque reconoce un problema. Esos 70, 80.000 podían haber empezado a bajar en este periodo. El gobierno va a entregar con 305.000 empleados públicos, o sea, nada. Y una plantilla laboral de gran número como es la del Estado o de una gran empresa baja 5% por año sin echar a nadie. Los que se jubilan, los que se mueren, los que se van, los que ganan la lotería y no trabajan más, lo que sea. 5% baja sin echar a nadie. 15.000 por año. Con no nombrar nuevos. Igual te sobra gente porque con 220 y pico manejaste el país perfecto. Y después también he oído argumentos medios tramposos, que creo que son de bastante mala fe, como diciendo, no, pero contratamos policía. A la salida de la dictadura había 30.000 soldados y 15.000 policías. Ahora hay 30.000 policías y 15.000 soldados. No subiste nada, no es que hay 100.000 policías y tuviste que contratar 70.000 policías más. Hay 30.000. Pero en vez de 30.000 soldados y 15.000, los números de gente de armas entre soldados y policías son los mismos. Entonces no me hagas esos argumentos berretas y efectistas, no, yo contraté policía por la seguridad. La seguridad está en el traste y los policías son los mismos sumados a los soldados que teníamos antes. No ese es el argumento. No, también contraté maestros. No, si tenés cada vez menos alumnos en el sector público. Mirá los números, las escuelas rurales están todas cerradas, o tienen 1, 2 y lo tenés que llevar por otro lado. No es esa la razón. La razón es que es muy lindo darle a los amigos un contrato que te da un ingreso para siempre. Y en la situación del costo del país, siempre lo que aparece adelante es el dólar, el tipo de cambio. En definitiva, tú pensás, interpreto que no es la madre del borrego. Lo que está pasando viene más atrás. Claro, el tipo de cambio, el atraso cambiario, como se dice, es la fiebre que un organismo muestra cuando tiene una enfermedad. La enfermedad es el cierre de la economía, que ya hablamos, y el exceso de gasto público, que es esto de lo que estamos hablando. Por ejemplo, en una campaña como esta, ¿habría que dejar de hablar eventualmente del tipo de cambio y empezar a hablar de lo que son los males estructurales? No, hay que hablar de las dos cosas.
Porque si tú sos un buen médico y viene un paciente con cáncer y con septicemia, quiere decir una infección generalizada, y 42 de fiebre, vos te das cuenta de lo que está pasando. La fiebre no es la enfermedad. La fiebre es la representación, es el síntoma de la enfermedad. Pero cualquier médico baja la fiebre y después atiende. Porque vos vas a tratar de curar el cáncer y ganarás o perderás, y tratás de combatir la infección con los mejores antibióticos del mundo y ganarás o perderás. Pero de 42, 43, 44, ¡pum!, el paciente se te fue. O tiene unos destrozos mentales por los estertores que va a tener, que no te queda nada para curar. Eso mismo, en vez de médico, que además yo siempre digo, los economistas tendríamos que tener el juramento hipocrático. ¿Qué dice? Lo primero es no hacer daño. Vos tenés un paciente, no lo vayas a embromar más de lo que está. Eso es un juramento sagrado para un médico. Los economistas no lo tenemos, toqueteamos, sale peor el paciente como entró. Entonces, el tipo de cambio atrasado, el atraso cambiario, es la fiebre producida por dos enfermedades muy graves que tiene nuestro país, que son el encierro de la economía y el exceso de gasto público, que si lo querés, que tiene varias patas, pero la grande, el pilar, es el número de empleados públicos. Entonces, mientras corregís eso, que lo tenés que corregir, aliviá la fiebre, que podés hacerlo, igual que un médico te puede bajar la fiebre así. El tipo de cambio también lo podemos corregir. ¿Y eso ayuda? Por supuesto que ayuda. ¿Hay que hacerlo? Por supuesto que hay que hacerlo. Pero como los economistas no tienen el juramento hipocrático, tenemos un banco central que se mete en este lío en el que estamos a especificar la economía. Porque quiere el Banco Central que el peso sea como el real brasilero, que lo usa para comprar un boleto de ómnibus o para comprar una estancia o una fábrica. El peso uruguayo, siempre tuvimos economía bimonetaria. El boleto de ómnibus con el peso, los gastos grandes con el dólar. Siempre fue así. No, el Banco Central se encaminó con una decisión tan extrema como la dolarización que propone Milei para la Argentina, acá la especificación de la economía uruguaya. Son decisiones mayores que yo sostengo que no están al nivel de 4 personas en el Banco Central. Eso nadie lo planteó en un programa de gobierno, no tiene un solo voto atrás. Es una decisión técnica de un grupo de expertos, que tengo gran respeto profesional por ellos y como personas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de las ideas. La idea de especificar la economía uruguaya hundió el tipo de cambio. Y de estos 3 factores que mencionás, Luis, la apertura de la economía de Uruguay, en lo que es el exceso del gasto público y lo que en definitiva termina siendo la fiebre que vos mencionabas, que es el tipo de cambio, ¿ves viable que haya una modificación en el corto plazo de alguno de ellos? Es que la tiene que haber. Yo creo que la más fácil es del tipo de cambio, porque la situación se ha vuelto tan desgastante que es, yo para mí seguro que gane quien gane, va a corregir eso. ¿Cuánto lo va a corregir? No sé. Pero va a tomar acciones que son relativamente básicas y fáciles para que eso dé una vuelta y los números se descompriman por ahí. Después, si querés, podemos ver cuáles acciones podría tomar sensatamente una dirección económica que opere de esa manera. Pero los otros 2 problemas son difíciles de manejar. En el tema de la apertura, creo que no sé si es un consenso de que tenemos que abrirnos, pero digamos, hay un grupo que está muy decidido y el otro como que no se opone demasiado. O sea, eso da fuerza política para avanzar. Porque nadie se paró de manos porque no presentamos una carta para ir al Transpacífico. Nadie dijo, ¡ah, qué horror! Nadie dijo, ¡qué horror! Proponen con China. Nadie salió a la calle, ¿no? Digo, unos empujaron y los otros dejaron correr. Básicamente esa es la situación política uruguaya respecto al tema apertura económica, lo cual te da fuerza para caminar. A mí me preocupa más el tema de la reforma del Estado, porque tenemos malos indicios. Fíjate tú, Conrado Ramos, persona a quien respeto mucho, fue director de Servicio Civil, que es la agencia del Estado que maneja los contratos del Estado, las relaciones de empleo del Estado. Ahí todo lo que sea Estado pagado con plata pública está ahí. O sea, lo miran. Y él empezó primero a estudiar, bueno, ¿y cómo contrata el Estado? ¿Cómo tiene empleados el Estado? Y empezó, hizo encuestas para ver qué sabían o pensaban las personas de, ¿usted para qué está ahí? Yo no sé para qué estoy acá. No, pero ¿cuál es la definición de su cargo? No tengo definición del cargo. Y todo así encontró. O sea, la gente estaba sentada en una silla, cobraba un sueldo, y para qué estaba no quedaba muy claro. Empezó haciendo las encuestas, averiguando bien cómo estaba la gente, empezó después mirando la parte jurídica de cómo eran esas relaciones laborales, y a lo que llegó es escalofriante.
Porque esos 300 y pico de mil empleados que tenemos en el sector público, el porcentaje más grande del dinero que se llevan a fin de mes a su casa no es sueldo, son beneficios. Beneficio por asistencia sin faltas, ¿no? Beneficio por no sé qué, todos beneficios que se han ido acumulando, eso es el 60-70% y el resto es sueldo. Entonces, si vos tenés a Juan en una agencia del Estado A, donde no lo precisás, porque tenés 70.000 que no los precisás, pero sí lo precisás en el lugar B, porque ya se te acabó la cantidad de gente que tenías ahí, tenés que reponer, no podés sacar a Juan de A y llevarlo a B, porque se va con el 30% de su sueldo, el resto estaba atado a esa agencia. Y los derechos adquiridos son sagrados, no lo podés hacer, al tipo no lo podés sacar. Entonces no es que yo bajo 70.000, pero como igual me sobra, reubico a todo el mundo y sigo funcionando. No lo podés hacer. Por eso que te digo. Entonces, Conrado Ramos preparó un proyecto, reforma del Estado, en cuanto al manejo de personal, que es previo y básico para poder bajar 70.000 y que todo siga funcionando, porque si no, en un lugar te vas a quedar en cero y en otro lugar te van a seguir sobrando. ¿Entendés? ¿Qué pasó con la reforma que pasó 3 años con Conrado Ramos, que además tenía trayectoria de haber sido consultor, especialista y trabajado en eso hacía décadas? O sea, un tipo como Saldain en la Seguridad Social, para tener una idea del calibre de quien condujo eso. O sea, ningún inventado, ningún chanta, ningún amateur. Un profesional que se dedicó a eso y lo hizo muy bien y llegó a una propuesta diciendo, esto es lo que tenemos que hacer. No va a perder nadie un derecho adquirido. Esa mochila del exceso que tiene, porque claro, había el mismo trabajo, en un lado cobraba 150.000 pesos y en el otro había cola para tomar ese trabajo por 50.000 pesos. Eso es el Estado uruguayo, mismo trabajo. Bueno, esa mochila de los 150.000 contra los 50 se iba a llevar en el sistema para que la persona terminara su vida con el sueldo que tenía. Obvio, no se lo podía bajar, pero que las nuevas contrataciones que fueran llegando fueran racionales, ordenadas. Preparó eso, todo ese estudio, explicó, preparó su programa para salir de ese infierno laboral y llegar a una cosa sensata y mejor para la sociedad, con absoluto respeto de los funcionarios, de sus carreras, al revés, con buenos sistemas de promoción y de ascensos debidamente organizados. O sea, un buen trabajo. ¿Tú oíste hablar de eso en el sector público? Nadie lo mencionó. Él lo presentó en todos lados, parlamento, todos los partidos. Luis, ya para ir cerrando, porque nos vamos quedando sin tiempo, tengo 2 preguntas que hacerte. En primer lugar, en una entrevista hace varios años ya, en 2017 si no me equivoco, hablaste de que Uruguay debería enfocarse en lo que sabe hacer bien o en lo que sabe hacer mejor, que creo que cae por su propio peso, que es la producción agroindustrial. ¿Pensás que eso lo hemos entendido con el paso de los años? Lo entendimos muy bien. Eso viene del concepto ventajas comparativas, que lo creó Milton Friedman, que la gente lo interpreta mal. La gente piensa que ventajas comparativas es contra los demás. Yo hago esto mejor que aquel. Falso. Ventajas comparativas es contra ti mismo. Y Milton Friedman, de la Universidad de Chicago, siempre ponía un ejemplo para que la gente se caiga la ficha. Imagínate un abogado y su secretaria. Él sabe mucho de leyes y ella es buena mecanógrafa. Pero resulta que el abogado es mejor mecanógrafo que ella. Entonces, ¿cómo es las ventajas comparativas? Si es contra el otro, el abogado tiene que hacer los escritos y tipearlos, porque él es mejor que ella en las dos. Y ella no puede hacer nada. No, es contra ti mismo. El abogado tiene que dedicar más tiempo a estudiar más de leyes, a escribir mejor los escritos, a trabajar todo eso, y aunque él es mejor que ella tipeando, que tipee ella. Y ella tiene que tipear porque no tiene otra cosa para hacer. Contra ella, el tipeo es lo mejor que tiene. Ahí te muestra cómo no es contra el otro, es contra ti. Entonces, si entendés que ventajas comparativas es tú hacés lo que tú haces mejor, no mires cómo hacen los demás, si esto es lo mejor que va a hacer, y bueno, jugá tu partido con tu mejor selección y saldrá primero, tercero, o lo que dé, pero va a ser tu mejor chance. No comparándote con el otro. Él hace horrible esto, yo lo hago mejor, entonces lo hago porque le gano a él. No van por ahí los tiros. Ese es el concepto de concentrarse en hacer lo que uno hace mejor. Uruguay tiene varias cosas que hace mejor que otras con respecto a sí mismo. La agroindustria es una, pero como hablamos de este marco macroeconómico que le damos, estamos empujando al país a hacer una estancia con 50.000 peones. Está imposible agregar valor en la cadena, no porque no nos convenga.
Todos los uruguayos estamos de acuerdo en que queremos agregar valor, porque es la manera en que gente del exterior paga sueldos uruguayos. ¿Qué más queremos? Que el sueldo de tal obrero se lo pague un americano, o un chino, o un europeo. Bien, buena. No podemos hacerlo. No porque nuestros empresarios sean unos idiotas. Al revés, son aviones a chorro. Resisten cualquier cosa. Pero el marco, cuando hacen las cuentas, dice, no puedo. No puedo. A gatas mato la vaca. Después que la maté, la vendo con carne. No puedo avanzar en la cadena porque cuando lo hago empiezo a perder plata en vez de ganar y eso no lo voy a hacer. Y está bien. Entonces, y además, del mismo cuero salen todas las lonjas. Lo que no puede hacer el agroindustrial, porque los costos le resultan cada vez más elevados, resulta que lo descuenta en el precio de la materia prima que recibe. Porque acá los sueldos suben en pesos todos los días del año. Porque los aumentos son por ley. Y la persona que tiene 10 años en un puesto está ganando el doble que cuando entró. Y está produciendo el doble, su productividad es minga, va a ser el doble de la productividad. Produce lo mismo que cuando entró o algo así. Pero como el dólar no se mueve, está cobrando el doble de dólares 10 años después para hacer exactamente lo mismo. Y eso les pasa a todos. Los costos van subiendo y como digo dólares, digo la tarifa de la luz y los impuestos y todo sube. En pesos, dólar quieto. Resultado, costos en dólares, el doble en pocos años. Y afuera, afuera si tenés suerte te hacen un pico las commodities, si no tenés suerte te hacen el pozo y la tendencia va a ser que esas líneas se van a cruzar, los costos van a ir subiendo, te vas a perder todo el margen y después te vas a empezar a endeudar. Esa película ya la vimos, ¿no? Bueno, en esa película estamos. Entonces, el tema del tipo de cambio es obligatorio atenderlo. Uruguay tiene que especializarse en lo que él hace mejor comparado con sí mismo y es evidente que hacemos mejor lo del agro. Pero hacemos muy bien lo de turismo y podemos hacer mucho mejor. Hacemos muy bien la exportación de servicios, que además la subsidiamos. Porque si vos querés hacer un software acá y venderlo en Estados Unidos, vas a facturar miles de dólares, que los vas a traer a Uruguay porque te los ganaste en buena ley. Pagás 0 impuestos, porque trajiste dólares y me deprimiste el tipo de cambio. ¿Y por qué vos no pagás impuestos y yo tengo que pagar impuestos si produzco 1 kilo de soja? ¿Hasta cuándo? Sí, para empezar, ya están en 1.500 millones de dólares de exportación o en ese orden. O sea, es el tamaño soja en el Uruguay de exportación de servicios, pero tiene que ir sin impuestos. Está bien, no digo que no, pero nos estamos transformando en un país que para que funcione le tenemos que poner una zona franca alrededor a una industria, pues si no, no viene. Le tenemos que exonerar totalmente de impuestos a alguien que exporta un servicio, porque si no, no lo hace o lo hace en otro país. O sea, nos estamos transformando en un país que para que funcione hay que hacerlo distinto, pero puntualmente, caso a caso. No el país distinto. Bueno, llegó el momento en que hagamos el país distinto. Y además hay motores que tenemos apagados. Por ejemplo, la minería es un recurso que todos los países explotan. Acá nació una leyenda negra equivocada sobre la minería a cielo abierto. Esa es la minería que sirve. La minería terrible que hay que evitar es la minería en tubos, en cuevas, en grutas de kilómetros donde los pobres mineros terminan entrampados 4 kilómetros para adentro de la tierra en una cueva que la mitad de las veces se derrumba, abajo no tiene ni oxígeno. Esa es la fea minería. Que vos hagas un pozo y bajes con un camión y cargues y suba con un camión, ¿cuál es el problema? Ningún problema. Esa es la minería buena y además a diferencia de cómo es la minería en el mundo. ¿Cómo es la minería en el mundo? En la mitad de los Andes, a 3.800 metros de altura, encontraste la veta de no sé qué metal. Bárbaro. Estás a 500 kilómetros de un pueblo, a 500 kilómetros de una ruta, a 500 kilómetros de energía eléctrica, a 500 kilómetros de todo que lo tenés que hacer vos solito, porque allá arriba si no, no llegás a sacar ni una bolsita del producto. Acá estamos al lado del puerto, con unas ciudades siempre cerca tuyo, con el tren cerca, con la carretera cerca, con la electricidad puesta arriba tuyo. Es un bollo la minería en el Uruguay, para sacar los recursos que tenemos, que si sacamos lo que tenemos, minería de 10.000 millones de dólares por año contra 2.000 de soja, deforestación o de carne, cortando grueso. Es un motor enorme que podemos tener. Nada, planchado, pues no, minería a cielo abierto, no. ¿Qué pavada es esa? No tiene nada que ver. Otro, pesca. 100 y pocos millones de dólares de pesca cuando salen, ¿no? Por ahora no sé cuánto que están con los barcos atados al muelle. La pesca, con los recursos que tenemos, que si vos cruzás la línea de las 200 millas, hay una ciudad que se ve de noche, de barcos de todo el mundo, pero una ciudad como que fuera Montevideo entero, que están ahí del otro lado, pero del otro lado de la línea, pescando, con buque factoría con todo, y por supuesto cruzando para acá cada rato, ¿no? Ni que hablar. Eso quiere decir que de este lado está el mismo recurso. Si vienen barcos de todo el mundo, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestros barcos pescando ahí?
Pero haciendo así son 1.500 millones en vez de 100 que te daría la pesca. Un recurso uruguayo que tenés que defender y usar. Y además reproducir los pescados, pescar lo adecuado y las poblaciones se reproducen. No tenés que exterminarlas, pero eso se calcula. Bueno, eso es lo que Uruguay tiene que hacer. No solo tiene que hacer bien aquello para lo cual está muy dotado y es competitivo contra sí mismo, sino que tiene que despertar otros motores de la economía y además tiene que igualar los tantos entre medio y entender, por ejemplo, para todas estas cosas del agro, la energía es clave. El gasoil. El gasoil es carísimo. Tiene una parte de impuestos. Bueno, tenemos que cobrarle impuestos al insumo clave para la producción, las cosechadoras, los tractores, los camiones. ¿A eso hay que cobrarle impuestos? Una discusión. Sí. Cuando estudiás tributaria en el mundo, política tributaria, una materia de economía, estudiás tributaria, ¿cómo se hace? Te dicen que aquellos bienes que tienen una oferta inelástica, que quiere decir que si vos le subís el precio se consume lo mismo, es un buen lugar donde cobrar impuestos, porque no alterás la asignación de recursos, se sigue usando la misma cantidad aunque le cargues impuestos arriba. Eso es concepto de política tributaria. Nafta, gasoil, que es insumo de la producción, no. ¿Por qué? Porque si yo abarato el costo del gasoil, voy a conseguir más actividad económica que me va a generar más impuestos por el otro lado. Ahora, en nafta voy y vengo con el autito a ir al parque con la patrona. No está ahí la fuerza productiva. Pero al gasoil le cobramos impuestos y además le hacemos pagar el boleto urbano. Bueno, si tenías que subsidiar el boleto urbano con combustibles, que sea con la nafta. ¿Vos salgo en el auto o voy en el ómnibus? Y bueno, el que va en auto subsidia el boleto del que va en ómnibus. ¿Tiene alguna lógica? Con el gasoil ninguna y son 5 pesos, casi. ¿Y por qué? ¿Y por qué no le pasan eso a la nafta, que sale un poco más cara? Y bueno, si salís en auto, manejate. Pero no movés un tractor o una cosechadora o un camión. Entonces, son cosas que Uruguay tiene que arreglar, no son difíciles, hay que encararlas. Y creo que son parte del debate que se viene. Y eso va a ser una divisoria de aguas. El candidato que ponga estos temas arriba de la mesa y dice, entiendo el problema, acá tengo soluciones, estoy para el debate, quiero consensos, quiero cambiar. Ese tiene que llevar los votos. No sé cuál será, porque todavía nadie dijo nada. Pero el que lo diga, hay que votarlo. Lo vamos a preguntar acá. Luis Romero Álvarez, consultor agrónomo, máster en economía. Muchas gracias por esta charla en ACG Podcast. El agradecido soy yo. Audio Jungle. Esto es ACG Podcast, la voz de la Asociación de Consignatarios de Ganado.